Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a reunirnos con Pablo Dresik para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, como dices, hoy vamos a poblar, vamos a sumar, bueno, me gustó lo de poblar, vamos a poblar nuestra biblioteca de un nuevo libro, vamos a colocar un nuevo libro y Jorge te comentaba con anterioridad a la salida al aire que el libro que vamos a colocar hoy es muy interesante porque siendo un libro de pensamiento, siendo un libro que trata lo que hoy se llama la historia de las ideas, la historia de los conceptos, en lo que deposita su atención es en una noción que inmediatamente atribuimos a la historia, al área de los estudios históricos o a la sociología, que es la del comercio judío. Y sin embargo, este libro no es una historia del comercio judío, ni siquiera es un trabajo acerca del rol del comercio en la historia judía, no, sino que este libro que tengo ahora conmigo y que vamos a colocar en nuestro anaquel, que ya entonces digo es un libro cuyo título es The Politics of Jewish Commerce y el subtítulo es Pensamiento económico y emancipación en Europa 1638-1848, y su autor es un académico norteamericano, Jonathan Karp, académico, profesor de historia de las ideas, historia de la cultura, historia intelectual, en la Universidad de Binghamton University en New York. Jonathan Karp, entonces, lo interesante del esquema interpretativo que nos acerca es mostrar cómo la noción de comercio judío, de que hay una especificidad del comercio judío, cómo esa idea jugó un rol en el forjamiento de las grandes ideas, no solo de las grandes ideas económicas dentro de la historia de las ideas económicas, tal como, no sé, los fisiócratas enfrentados al mercantilismo en la modernidad temprana, enfrentados a las posiciones industrialistas, al liberalismo económico, a las políticas proteccionistas, a las discusiones sobre las aduanas, todas esta agenda fundamental, podríamos decir, en la modernidad temprana y en el modo en que los estados nacientes durante la primera modernidad y las políticas que empiezan a implementar y discutir. Como en todas estas discusiones, decía, no solo de las escuelas económicas, fisiócratas, mercantilistas, librecambistas, sino también en las discusiones, por ejemplo, en las naciones, las primeras naciones emergentes de la modernidad, la República de Florencia, de Venecia, que eran básicamente mercantiles, cómo se comenzaba a discutir la cuestión de la virtud ciudadana, con la cuestión del comercio. Entonces, por eso resulta tan interesante, tan importante este texto, que no lo dije, fue publicado en el 2008. Es un texto del 2008, lo editó Cambridge University Press. Es asequible en los medios de compra que hoy uno cuenta. Y es un texto que, por supuesto, estamos recomendando y que forma parte, estamos haciendo que forme parte de nuestro anaquel de pensamiento judío. Entonces,
el libro, decía, lo que plantea son, más allá de lo que siempre se ha dicho, conocemos, es la tesis desde, no sé, los textos de Abraham León hasta, qué sé yo, los textos de León Poliakov, los Trachtenberg, los clásicos, la idea de que el comercio judío fue una necesidad sin alternativas, imperiosa, marcada por la prohibición al acceso a otras áreas productivas como la agricultura o la industria o la manufactura o el artesanado. A ese lugar común de la historiografía, lo que este texto viene a aportar, Jorge, es el hecho de, primero, que sobre esa cuestión real hay una cuestión metafísica. La cuestión metafísica tiene que ver, casi teológica, con un dualismo que no tiene tanto que ver con la realidad del comercio judío, sino con su representación. Es decir, la idea de que hay un comercio virtuoso, por un lado, y un comercio no virtuoso, bueno, Shylock, la usura. Pero lo que dice Jonathan Karp, que el asunto no es la usura, como en general se ha subrayado, sino un dualismo metafísico, por supuesto que viene del lado cristiano dominante, aunque muchas veces el pensamiento judío asume estas representaciones como propias, se identifica con estas figuras metafísicas cuya iniciativa es básicamente cristiana, y decía, este dualismo metafísico tiene que ver con distinguir no solo entre usura y comercio virtuoso, sino entre comercio minorista y comercio mayorista. Comercio minorista versus venta ambulante. Inversión especulativa versus inversión no especulativa. Fabricación versus distribución. Útil versus labor no productiva. Todos estos eran fantasmas que de alguna manera asediaban en el imaginario a la construcción simbólica de las sociedades modernas. Y todo esto también marcaba una ambivalencia profunda en la representación que se hacían las nacientes naciones, las naciones emergentes, respecto del comercio judío. El comercio judío, de alguna manera, era tranquilizador porque los judíos hacían el trabajo sucio y no accedían a los derechos políticos y a la ciudadanía, con lo cual eso confirmaba que el comercio estaba condenado por Dios, que era una tarea oprobiosa, pero por el otro lado, el comercio judío también, y esto es interesante, era visto como una actividad que inyectaba de vida y de sangre a las jóvenes naciones y los nuevos desarrollos posteriores al feudalismo. Quiere decir que lo que básicamente dice, en este caso, Jonathan Karp, y esto es interesante para comprender, porque estas cosas continúan hasta el día de hoy, que el asunto no es la condena al comercio judío como usura, como lo otro, como el mal, como lo oprobioso, la abyección, sino que precisamente todo esto nace de una angustia de la ambivalencia. Porque por otro lado comienzan todos los grandes pensadores de la modernidad a establecer una orientación llamada filosemita. John Toland, el propio Locke. Es decir, la modernidad nace por un lado como una condena a este comercio, a lo improductivo, al comercio judío como lo improductivo, pero por otra parte una gran admiración. Entonces, precisamente la angustia
es la ambivalencia, ¿no? Esto me parece muy interesante. Esta ambivalencia también se da en lo que Jonathan Karp marca respecto a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa como ampliación de derecho, sobre todo para los judíos, el comercio, la burguesía, el tercer estado, pero al mismo tiempo los judíos son vistos como, y esto es muy curioso, como semejantes a la antigua nobleza, por ser improductivos, por permanecer como una corporación. De nuevo, lo que sostiene la angustia no es la condena y la abyección, sino la ambivalencia. Es en la ambivalencia donde está la angustia y el horror frente al comercio judío. También es muy interesante en el libro, por ejemplo, el rescate de figuras como Simón Lusato, el pensador italiano de la época del Renacimiento, del 1600, y las primeras defensas del comercio, ¿no? Y también, para finalizar, lo que es muy interesante, cómo Jonathan Karp relaciona o cómo plantea los intentos ya en la reforma, en el reformismo judío, y en la ilustración judía, en la Haskalah, pero sobre todo en el reformismo judío, la invención de un pasado judío por parte de los pensadores judíos reformistas de agricultura. Es decir, la invención de un pasado judío que, si bien puede tener alguna base empírica en los textos bíblicos, porque recordemos, y esto lo dice Jonathan Karp, que en el Deuteronomio y en los propios textos veterotestamentarios, en el Tanaj, hay una condena, curiosamente, del comercio y una ponderación de la agricultura, o sea, todo lo contrario de la imagen que va a cristalizar del judío en Occidente posteriormente. Entonces, cómo la reforma judía hace un llamamiento a que los judíos mejoren su condición, hace un llamamiento a los judíos, pero también a las élites y a los establishment de las naciones cristianas, para reformar la condición judía, y con ello recrean el imaginario agrícola del Antiguo Testamento. O sea, lo reactivan una narrativa que había estado dormida en siglos de diáspora. ¿Cuál era la narrativa? Y que después en el sionismo se va a convertir también, ¿no?, en un modelo, la sociedad agrícola. Entonces, la relación y el fantasma del comercio judío no solo asedió a las clases y a los sectores más reaccionarios, más atrasados de las naciones, sino que a las propias élites ilustradas que buscaron y fueron asediadas por ese fantasma del comercio judío e intentaron recrear otro escenario y otra narrativa. De modo que este libro, que en principio cuando uno habla de economía, parece siempre remitir a un sentido muy primario de la realidad, un sentido muy concreto. Sin embargo, hay estratos, como es la historia del pensamiento económico, que tienen que ver con sofisticadas elaboraciones intelectuales, ¿no? Como ha sido la historia del comercio o la historia económica, que se ve comprometida con concepciones filosóficas, culturales, etc. Pues sin duda es una recomendación a tomar muy en cuenta y que trataremos de hacer llegar a nuestros anaqueles, evidentemente para los que sean capaces de leer este tipo de libros en inglés. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por tus palabras, y esperamos la semana que viene nuevas recomendaciones.
Gracias a ti, Jorge, y saludos a los oyentes.